Muy buenas noches amigos, bienvenidos sean a Historias de las 3 AM. Pues bien, una noche más donde compartiremos el terror en este podcast, en este subpodcast Historias de las 3 AM. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify, Amazon Music, en Historias de las 3 AM. Y de igual manera a los que nos siguen en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, en Historias de las 3 AM, todo pegado. Y a los que nos ven por YouTube, gracias, les agradezco y también les envío un saludo. Y nos pueden encontrar en YouTube como Historias de las 3 AM, Historias de las 3-AM. Te recuerdo también que me puedes hacer llegar tus anécdotas, tus historias de terror, algunas dudas de lo que quieras platicar con nosotros o de los temas que quieras que pongamos sobre la mesa. Sí, nos los puedes enviar al correo de historiasdelas3am@gmail.com. También puedes suscribirte, darle a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Deja tu like, tu comentario y comparte con los tuyos. Eso en verdad te lo agradecería infinitamente. Me encantaría que me apoyaras por ese medio. Y pues a mí me ayudaría para seguir creando contenido para ti y para todos ustedes. Recuerda, mi nombre es Mario Becerra y esto es Historias de las 3 AM. Buenas noches, bienvenidos a Historias de las 3 AM. Aquí te contaré historias de terror, suspenso y hechos inexplicables, las cuales espero que disfrutemos juntos. Ponte cómodo, te recomiendo usar audífonos y procura un ambiente tranquilo. Trata de pensar que todos podemos estar en dicha situación. Sin más que agregar, apaga la luz y comenzamos. Pues bien, regreso con ustedes. Y pues como ya vieron en la entrada del video, pues ya saben de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a crear, esta pequeña serie de... Voy a subirle un poquito al micrófono, permítanme. Esta pequeña serie, como les digo, van a ser, creo que son, si no tengo mala información, 4 o 5 capítulos, la cual vamos a llamar Los Amos del Infierno en la Tierra. Comenzamos con el primer capítulo, que es este de Ishiro Ishii y el Escuadrón 731. Bueno, antes que nada, ya saben, vamos a comenzar con ¿qué historias con las historias? Esta parte donde te recomiendo películas, series o libros de terror, suspenso o hechos inexplicables para que puedas disfrutar con los tuyos, para que puedas compartir el terror en un buen fin de semana de palomitas, unas chelas, hot dogs, con los amigos o con tu pareja en especial. Es válido, pero hay que compartir el terror. Pues bueno, vamos a comenzar con El Demonio de Medianoche. Año de lanzamiento 2016. Trata de la historia de Alex, que vive en una antigua mansión donde cuida a su abuela, Ana, quien padece una enfermedad mental. Mientras busca un espejo de su abuela, Alex y su amiga Miles encuentran una caja en el ático. Con gran curiosidad la abren, solo para descubrir un juego dentro de ella, el cual los dos deciden jugarlo y seguir las reglas leyéndolas en voz alta y a medianoche. Típico error. Pero el juego no es broma, pues han despertado un demonio que vuelve a la realidad
todos sus peores miedos. Alex y Miles intentan desesperadamente encontrar la forma de vencerlo en su propio juego mortal mientras descubren la verdad detrás de la mansión y de la abuela de Alex. Se los recomiendo, Demonio de Medianoche. Está muy bien para pasar el rato. El Hospital del Terror trata sobre la historia de un grupo de cazafantasmas. Fue lanzada en el año 2013 y ellos deciden que una fría noche de diciembre, un equipo de investigaciones paranormales ponen en la mira a un sangriento sanatorio llamado Hillcrest para contestar una vieja pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Creo que esa pregunta no las hacemos todos. Hay rumores en la zona donde niños desaparecidos y el equipo encontrará la respuesta de la manera más cruda cuando miembros del mismo equipo van desapareciendo poco a poco y de forma muy misteriosa, dejando una desconcertante evidencia tras ellos. Esta película es del tipo documental, ¿verdad? Entonces se las recomiendo también. Revísenla. El Hospital del Terror. Y por último tenemos la película de Los Hombres Detrás del Sol. Esta película trata en específico, no podía dejar de agregarla a este listado de recomendaciones, porque esta película nos va a mostrar en una muy cruda dramatización todo lo que pasó en la China, en los territorios de la ciudad de Harbin, con el Escuadrón 731. Vamos a ver todas las atrocidades que vivieron tanto como civiles como prisioneros militares y políticos. En verdad, si tienen estómago, la tienen que revisar, la tienen que ver para que hasta cierto punto dimensionen todo lo que hizo este escuadrón y todo lo que hizo este monstruo de Ishishiro. Es despiadado, Entonces, chéquenla. Los Hombres Detrás del Sol. Les voy a dejar el link del video. La película está en YouTube. Yo la encontré en YouTube en español, porque la estuve buscando por otros lados y no encontré de ella. Esta película fue lanzada, déjame les digo, en 1968. Es una película ya bastante antigüita, pero ahí está, Los Hombres Detrás del Sol. Y pues bien, voy a comenzar con una pequeña introducción que hice para este podcast. Permítanme. Ok. Les cuento. La mayor parte de los inventos o avances al paso de la historia han sido creados, o la índole de su creación ha sido a raíz de las intenciones de mejorar el bienestar de la humanidad en todos sus aspectos. Sin embargo, el fin no justifica los medios, y en este caso no es la excepción. Existen dos caras de la moneda en la mente humana. La primera, formada por la compasión y empatía, esa necesidad de sentir en carne propia la necesidad y el dolor del prójimo, de aquel ser humano que junto con nosotros, y no siendo diferente de nosotros, juntos damos vida a lo que llamamos humanidad. La segunda está formada por un lado oscuro, la indiferencia, el egoísmo y la falta de escrúpulos, que solo tratan de conseguir ganancias de todo o de cualquier tipo para nuestra persona. El Dr. Ishishiro nos muestra esta segunda cara de la moneda, redactando con sus actos despiadados un terrible capítulo en la humanidad, con más de una década de terror que no debe olvidarse en los archivos de la especie humana. Estamos hablando de
Ishishiro y su comandancia en el Escuadrón 731. Bien, comenzamos con Ishishiro y su historia, o una pequeña reseña de su historia. Este personaje nace el 25 de junio de 1892 en el antiguo pueblo de Shibayama, del distrito de Sanbu, en la prefectura de Shiba, y estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. A pesar de que era considerado como egoísta, exigente y a veces perturbado, sobresalió en sus estudios. Su apariencia delgada y con gafas contrastaba con su imponente 1,80 m de altura, poco común para un japonés. A su vez, contaba con una personalidad arrolladora, la cual no dejaba indiferente a nadie. Ishii era una persona prepotente, egoísta, ambiciosa por naturaleza misma, la cual sentía absoluta devoción por su emperador y su país. Además, era una persona que contaba con una gran inteligencia. De hecho, durante su infancia fue considerado todo un genio en potencia, y en 1922 fue asignado al hospital del primer ejército y escuela médica militar de Tokio. El trabajo que hizo allí impresionó a tal grado a sus superiores que 2 años más tarde obtuvo una beca para un posgrado en la Universidad Imperial de Kioto. Bien, en 1928 el Dr. Ishii efectuó un viaje de 2 años a Occidente. Durante sus viajes hizo extensivas investigaciones sobre los efectos de la guerra biológica y la guerra química, desarrollados desde la Primera Guerra Mundial. Fue una misión sumamente exitosa y le ayudó a ganarse el mecenazgo de Sado Aoraki, ministro de guerra del Japón. Bueno, sabemos que lo que es las armas biológicas o químicas se usaban desde la Primera Guerra Mundial, sí, como aquí lo redactan o lo redactamos. Creo que se usaba ya el gas mostaza y no sé qué otros tipos de gas para llevar a cabo encuentros en esta guerra. E incluso fue yo creo que fue una de las guerras más sangrientas o la que dejó mayor número de bajas en el mundo. Porque era brutal, porque en la Primera Guerra Mundial, para no desviarnos mucho del tema, en la Primera Guerra Mundial no había tanto la táctica a larga distancia. Era mucho de cuerpo a cuerpo, más aunado con armas que pues ya con avances de la tecnología pues ya había tiros a larga distancia, pero no había tanto la táctica a larga distancia como lo es ahora, ¿verdad? Ahora pues pueden haber guerras desde en un lugar con los escuadrones y demás involucrados desde otro lugar, o sea, en distancias muy remotas. Entonces, en ese entonces, en la Primera Guerra Mundial, se mezcló mucho el combate cuerpo a cuerpo y las pocas armas que ya había a larga distancia. Entonces fue algo brutal. Más aparte, sí se permitían, creo que fue la primera guerra donde se permitieron guerras las armas biológicas y las armas químicas, que después de la Segunda Guerra Mundial fueron omitidas por todos los países. Pero pues llegó lo que es la era de la era atómica, que fue peor. Bien. En 1932 empezó sus experimentos preliminares sobre guerra biológica como proyecto secreto para el ejército imperial del Japón.
en la fortaleza de Shockman. En 1936 se formó el Escuadrón 731. Ishii ordenó construir un enorme complejo con más de 100 edificios y más o menos alrededor de 6 kilómetros cuadrados en su extensión total, en las afueras de la ciudad de Harbin, en China. La investigación era secreta y la historia de encubrimiento era que el Escuadrón 731 controlaba una estación de tratamiento de agua potable. La tenían como fachada ante el mismo imperio, o sea, ante el mismo con su gente. Sabemos que, por ejemplo, lo que son los nazis, y en este caso los japoneses, que generaban publicidad para fomentar el nacionalismo, usaban publicidad en donde a los civiles alemanes, por ejemplo, los nazis, les mostraban videos en donde ellos, según, trataban súper bien a los judíos en los campos de concentración, en donde supuestamente les daban clases, les daban como tipo campamentos a los niños, les daban incluso desayuno, almuerzo, comida y cena. Entonces todo esto pasaba de la misma forma en Japón. Japón pues, les decía que este nuevo escuadrón o estas nuevas instalaciones eran de índole solamente para mejorar las tecnologías y evitar epidemias, ¿sí? Pero era todo lo contrario. Sí tenía algo que ver, pero no era la misma intención con la que se creaba. Permítanme. Amigos, vayan por su bebida, por un cigarrito, por unas palomitas, para disfrutar aquí bien de esta plática. Digo, les soy sincero. Pues yo aquí tengo todo el speech en donde recaudo la información y la leo y todo, y para informarles, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo esto de una forma que sea más una plática. Entonces pueden traerse una botanita, una bebida y disfrutemos juntos. Pues bien, el 9 de febrero del 39, de 1939, Ishii dio una conferencia sobre guerra biológica en el Gran Salón de Conferencias del Ministro de Guerra de Tokio. Uno de los asistentes fue el príncipe Yasuhito Shishibu, hermano de Hirohito, 124º emperador del Japón, que también fue testigo de las vivisecciones efectuadas por Ishiro. Vivisecciones. ¿Qué son vivisecciones? Bueno, el término significa hacer la disección de un animal vivo para así poder documentar el funcionamiento de sus órganos internos. Eso es una vivisección. Sabemos que las disecciones son ocupadas por las grandes universidades de medicina para verificar o para dar el conocimiento a los estudiantes de cómo está conformado nuestro cuerpo humano, dónde están ubicados órganos, huesos, músculos y demás cosas, conocer sus dimensiones, conocer sus texturas, su funcionamiento. Bueno, no el funcionamiento porque pues ya es gente fallecida. Son seres sin vida, por eso se llaman disecciones. Esa es la disección, mejor dicho. Esa es la disección. Y la vivisección
se efectuaba o se efectúa solo sobre animales, lo cual se me hace también muy cruel, la verdad. Entonces, estos son los experimentos principales que llevaba a cabo el Dr. Ishiro. El comienzo de la creación de este escuadrón se data cuando comenzó con la guerra chino-japonesa. Ambas naciones asiáticas estaban en conflicto. El Japón era una potencia militar muy fuerte que buscaba expandir su territorio estableciendo ciertos gobiernos títeres en los países vecinos. China fue uno de los objetivos o de los principales objetivos militares de los japoneses y en 1937 invadió, conquistando Manchuria a la China. Los chinos lucharon incluso con el apoyo de los soviéticos y los estadounidenses, pero no lograron frenar la maquinaria bélica que era entonces el Japón, la cual casi era en su tiempo equivalente a la potencia nazi de la época. Para probar los efectos de la guerra bacteriológica, Japón creó el Escuadrón 731. Al frente se encontraba el teniente general Shiro Ishii, con 45 años de edad. Bueno, el periodo de existencia de este escuadrón fue durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Chino-Japonesa, que fue una guerra que se llevó a la par, casi en las mismas fechas. Responsables todos estos hombres de los más despiadados crímenes de guerra, demasiados o demandados así por la ONU en fechas recientes. Oficialmente se le conocía en el Imperio japonés como un laboratorio de investigación de prevención epidémica y del Ministerio Político Kempeitai. Este ministerio Kempeitai fue básicamente una fuerza policíaca encargada de mantener el orden en los territorios ocupados por el Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, las actuaciones de este escuadrón o de esta policía hicieron que fuese comparado con la Gestapo o las fuerzas de las SS, mejor dicho, también conocidas, de las fuerzas de la SS de la Alemania nazi, por su uso indiscriminado de violencia y la siembra de terror en los pueblos. Bien, pues este Escuadrón 731 forma un proyecto médico especial con el nombre clave, o el nombre que ellos le dieron clave, como Proyecto Maruta, que utilizó a humanos para hacer experimentos. Los sujetos de prueba eran prisioneros militares y civiles chinos. Incluso había soviéticos o de otras nacionalidades que fueran en contra del régimen imperial japonés. Fueron reunidos de la población de los alrededores y en ciertos casos eran aludidos eufemísticamente como troncos, que la traducción a japonés es maruta. Este término fue originado de una broma por parte del personal debido al hecho que la información oficial sobre el establecimiento ofrecida a las autoridades locales fue de que se trataba de un aserradero. Entonces por eso les llamaban troncos. Pues todos eran madera para experimentos. Eran los troncos. O como ellos los conocían, los maruta. Bien. Entre los sujetos de prueba, aparte de hombres y mujeres de edad adulta, ya de edad avanzada, también había niños, hombres jóvenes y mujeres embarazadas. Muchos experimentos y vivisecciones fueron realizadas sin el uso de anestésicos sobre brazos o sobre extremidades
de las víctimas porque se creía que podían influir en los resultados o que eran innecesarios porque los individuos se encontraban amarrados. Entonces, imagínense la pinche escena. Como se dice, de estar abierto en canal, aún vivo, sentir el bisturí por todo tu pecho, estas personas metiendo las manos dentro de tus órganos y tú aún vivo, jalándote, no sé, intestinos, removiéndote riñones, hígado, estómago, diafragma, pulmones, todo esto tú conscientemente. No se lo deseo a nadie, la verdad. La verdad es intolerante. Yo hace poquito sufrí un padecimiento en el que me tuvieron que hacer cierta cirugía. Y no sé si fue por la condición en la que yo estaba. La anestesia no me hizo al 100%. Entonces me tenían que hacer unos cortes. Esos cortes llegué a sentir 2 o 3. Entonces se siente terrible. Se siente terrible el sentir el bisturí cortando tu piel. Ahora, o sea, y eran cortes pequeños, no eran también gran cosa, pero sentir el bisturí, sentir el corte es horrible. Ahora imagínense sentirlo desde todo tu pecho, o incluso sentir que te están cercenando un brazo, porque hasta eso, o sea, el corte de una extremidad es violento. No se hace con un cuchillo, no, se hace con una sierra, un serrucho. Entonces imagínense sentir desgarrándose cada músculo de tu brazo, de tu pierna. Es verdaderamente terrible. Bien. El fin de este proyecto era conocer las reacciones corporales, tales como qué pasa cuando o cuánto dolor aguantaba el cuerpo humano antes de quedar inconsciente. Sabemos que hasta cierto dolor o cierta intensidad o cierta fuerza del dolor uno puede llegar a desmayarse. Entonces ellos querían saber cuánto duraba un humano o una persona sintiendo todo ese dolor. También cuánto tardaba en desangrarse el cuerpo si se cortaba alguno de los miembros. Cuánto tardaba en desangrarse totalmente y llegar a la muerte, a fallecer, perdón. Incluso la reacción del cuerpo a condiciones extremas tales como calor o frío. En los campos de concentración estaba conformado por más de 100 edificios con un área, como les digo, de 6 kilómetros cuadrados. Dentro del mismo existían más de 5 divisiones con diversas tareas asignadas, tales como adiestramiento, administración, fabricación de materiales, balística, armas biológicas, la división médica también, los cuales ahorita les voy a comentar todo lo que se estaba haciendo. Ahorita les estoy mostrando unas imágenes, bueno, va a haber imágenes reales e imágenes que yo saqué de la película para que se vayan dando cuenta de la dimensión de lo que hacían estas personas. Vamos a ver las divisiones que había para el servicio de este Escuadrón 731. La primera división, efectuaba investigaciones sobre peste bubónica, cólera, carbunco y tuberculosis. Empleando seres humanos para tal fin, se construyó una prisión con capacidad para 300 o 400 prisioneros. A estas personas las llegaban a separar en celdas
y las vacunaban con tuberculosis, gonorrea, cólera, peste bubónica. Los dejaban que la enfermedad evolucionara y en cierto punto los llevaban a la sala de operaciones para viviseccionarlos y revisar qué estragos había generado la enfermedad en sus cuerpos. También estaba la división que producía los diversos materiales para los experimentos. En este caso, pues eran los materiales que eran las pestes, que eran los materiales químicos que se usaban para las bombas, todo este tipo de material que se ocupaba para los experimentos lo generaba esta división. Estaba la división la división que se ocupaba de probar las armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de aparatos para esparcir agentes patógenos y parásitos. Esto con tal de contaminar a los pueblos que estaban en contra del régimen. Hacían incluso bombas que no desataban fuego, sino lo que desataban eran parásitos o enfermedades. La más sonada era una bomba que habían generado con piojos y pulgas infectados, que al momento de lanzarla, esta pues no llegaba a explotar creando fuego, porque pues así podías eliminar al portador, que en este caso eran los piojos y las pulgas, sino de una forma que explotara y que solamente esparciera los parásitos estos. Llegaron a infectar varias comunidades en la China. Estaba también la división que se ocupaba de producir los proyectiles cargados con todos estos agentes. O sea, una parte los diseñaba y la otra los fabricaba. Y en ocasiones estos modos de infectar a la población eran disfrazados de ayuda humanitaria. Según ellos, los ayudaban humanitariamente con comida o ropas o enseres necesarios para la vida. Todos estos infectados con peste bubónica o con cólera. Entonces la gente pues recibía la ayuda, no tenía que comer, no tenía que ponerse, los recibía como ayuda, pero no sabían lo que estaban comiendo o lo que se estaban poniendo en sus cuerpos. Tenemos la quinta división, que es la que entrenaba a los nuevos integrantes del personal, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 17 años, que eran los nuevos cadetes. Aquí los pueden ver en esta imagen. Todos los observadores son pequeños cadetes. A la vista de un ser humano, a la vista de una persona, son niños, literalmente. Son niños aún. Entonces se hacían todos estos experimentos. Se integraban al personal y les mostraban lo que se hacía ahí. Tenemos también la unidad de pertrechos, que esta unidad eran las fuerzas que se encargaban de deshacerse o hacer todo el trabajo sucio, como limpieza de áreas, traslado de enfermos e infectados, traslado de cadáveres y actividades crematorias, incluso conseguir a los experimentales. Ellos a veces también se encargaban de apresar a los civiles o a presos y trasladarlos al complejo del Escuadrón 731. Tenemos la mencionada división médica, la cual efectuaba las vivisecciones vivisecciones
amputaciones, experimentaban inyectando soluciones a las víctimas, tales como por ejemplo hacer transfusiones de sangre a personas, sangre viniendo de algún animal, inyectar agua de mar en el torrente sanguíneo para ver si esta agua de mar podría sustituir a la solución salina que se nos llega a veces a proporcionar en algún hospital. La más fuerte de todas era de que inyectar orina de caballos en los riñones de la persona y así ver qué reacciones tenía el cuerpo con todos estos productos inyectados al cuerpo humano, todos esos dos productos ajenos a la naturaleza del cuerpo humano. La última división, que era la división de unidad de balística, en la cual en los campos de entrenamiento amarraban a las personas o a los cautivos a palos en el campo de concentración o en los campos de entrenamiento, o a muros de fusilamiento los amarraban para probar con granadas y demás explosivos de fabricación japonesa, claro, y así saber o para poder ver los resultados en contra del ser humano o de sus enemigos. Asimismo, pruebas con armas de fuego largas y cortas para ver cuántos disparos bastaban para abatir al enemigo. La verdad es terrible, amigos. Es una cosa bárbara. Sigo con por ejemplo, en las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. Lactantes, ¿qué quiere decir? Niños de menos de un año. Las vivisecciones fueron tan perpetradas en mujeres embarazadas, algunas embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos de forma invasiva, de forma agresiva, mientras la mujer gritaba piedad. También las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre. ¿Cuánto tardaría una persona en perder sangre o perder toda la sangre mientras tenía esa herida abierta o había perdido esa extremidad? Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. O sea, ¿se imaginan? O sea, estos pedazos de... disculpen la palabra, pero son unos pedazos de mierda. O sea, ¿te imaginas? A lo que estuve leyendo, o sea, no era nada más de que el brazo derecho te lo cosieran en el izquierdo, no. A veces te cosían el brazo donde iba tu pierna o viceversa, no sé. No sé cómo explicarlo de otra forma, pero es horripilante la creatividad que tenían estas personas. Que bueno, hasta cierto punto son dudas que a todos nos invaden, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hay infinidad de formas de probar cómo es que tarda un cuerpo en desangrarse, qué reacción tiene, o sea, infinidad de formas. Entonces, estos animales en verdad no tenían progenitora, la verdad.
Otro punto. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos en automático. O sea, ¿te imaginas? Conectar esto directamente al intestino. O sea, claro que iba a haber infecciones. Iba a haber falta pues de esfínteres. Sí. Porque por gracias al estómago, todo lo que tenemos en el intestino no se regresa. Lo que llegamos a vomitar viene desde el estómago, pero ya no desde el intestino. Entonces imagínense el problema que le generaban a esa persona. Partes del cerebro, pulmones, hígado, etc. fueron extirpados de algunos prisioneros. Tenemos, por ejemplo, los experimentos con agentes patógenos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos. Para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estupro, siendo después estudiados. Su pinche madre. No. Me sorprende porque, o sea, tener la fuerza para estarte platicando esto, tener la fuerza para estar dimensionando lo que estos animales hacían, porque son unos animales, e incluso ni animales se les debe de llamar, porque los animales no hacen eso. No hacen eso. Ataques biológicos, parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400,000 chinos. 400,000 chinos. El Escuadrón 731 y sus unidades afiliadas, que fueron el Escuadrón 1644, Escuadrón 100, etc., sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones del laboratorio del Escuadrón 731 y el Escuadrón 1644, siendo diseminadas por aviones sobre las localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de Changde en 1941. Este rociado aéreo militar resultó en epidemia humana de peste bubónica que mató a miles de civiles chinos. Otros tantos experimentos. Algunos prisioneros fueron colgados de cabeza abajo, para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue inyectado el aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. O sea, hijo de su madre. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de los riñones, les comenté. Otros fueron privados de alimento, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta que llegaran a su fallecimiento. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Este creo que es un experimento que sale en la película, pero no entendí bien.
a lo que yo entendí con lo que veo, bueno, al principio pensé que era una cámara de vacío, en donde manejaban distintas presiones, y el cuerpo pues según la presión o se expande o se comprime. En este el cautivo que meten ahí al cuarto era un anciano, era una persona delgada, les digo ya anciano, con su piel arrugada, pues incluso ya a falta de masa muscular, ¿no? Ya cuando tienes sus 70, 60 y tantos años, pues ya falta de muscular, entonces pues ya la piel ya no la tienes tan retirada, pues ya se te ve arrugadita, ¿no? Ya no hay con qué rellenar la bolsa de piel que tenemos, ¿no? Entonces lo meten al cuarto y ahí solamente te muestran así como un barómetro, no sé qué sea. Se empieza a mover y yo pensé que estaban haciendo cambios de presión. ¿Por qué? Porque la persona pues queda donde la avientan queda boca abajo. Entonces la persona se empieza a hinchar, hasta que tú ves y dices, es una persona joven. O sea, no lo rejuvenecieron, sino si es por la falta de presión, pues se expande. Sí. Es lo que pasa, por ejemplo, no sé si han visto las bolsas de protección que a veces que traen, pues a lo mejor artículos delicados o algo por paqueterías, que te envían por paqueterías y te envían unas bolsas de aire. Bueno, esas bolsas de aire llegan, por ejemplo, digamos que si vienen de México, vienen infladas con cierta presión. Entonces tú las ves y dices, bueno, es una... No, miento. Creo que allá las inflan y quedan más o menos infladillas. Y cuando llegan acá a Monterrey, pum, esas se inflan. Creo que es así. Voy a investigar ese efecto. Pero es la presión atmosférica que varía de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey. En fin, entonces yo creí que este experimento era así. Pero cuando veo que a la persona literalmente se le salen las tripas, vean la película, se le salen las tripas por la parte de atrás. Entonces yo pensé, bueno, pudo haber sido un experimento de variación de presión atmosférica o que lo cocinaron. Porque tomemos en cuenta que con el calor también se expande el cuerpo. Entonces, ahí me quedó la duda de esa película. Si alguien consigue la película con subtítulos o con explicación de ese experimento, déjenme los comentarios. Y para saber qué fue lo que se hizo en ese experimento, en esa escena. No quise poner la imagen. De hecho, esta imagen que estamos viendo ahorita es de un experimento que se hacía congelando las extremidades, haciendo con hipercongelación de extremidades, la cual también, o sea, la persona está con las extremidades todas congeladas, las manos, y luego se las rompen. Se rompen las extremidades. Está también el otro experimento que, por ejemplo, tenían a las gentes afuera con los brazos extendidos. Sí, casi con los brazos extendidos. Los tenían así con los brazos extendidos. Perdón, déjame acomodar esto aquí. Así, en pleno frío, en el exterior. Pues esa es una zona muy fría. Literalmente donde está ese complejo, es una zona gélida, es una zona muy fría. Entonces tienen así a las personas y les están vaciando agua aquí. Les están vaciando agua en
en los brazos. Entonces hasta que se congelaban. Ya que se congelaban, ¿sí? Ya que traías todos los miembros congelados, las meten a unas ollas con agua caliente. Las metían así con agua caliente. Pues la persona ya con todo congelado, dormido, pues no sentía tal dolor. Las sacaban, luego les arrancaban los pellejos. Como cuando despellejas chiles rellenos, cabrón. Sí, pues en este caso es al revés, ¿verdad? Primero los asas, los tuestas, después los metes en agua y luego ya los despejas y ya sale todo el pellejito de los chiles. Pues bueno, era un caso similar. De hecho hay también imágenes de esto. A ver, déjame ver si aquí aparecen. Entonces, la verdad, terrible es. O sea, no puedo creer o no puedo concebir la magnitud de estos actos. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, como les digo, desarrollando congelamiento. Aquí vemos esta imagen donde les congelaban literalmente las extremidades. Siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre temperatura, quemaduras y supervivencia humana. En cámaras de gases fueron probados varias armas químicas usando siempre personas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si se podía servir esta agua de mar como sustituto de la solución salina de los hospitales. A las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observar el comportamiento de la madre, que al principio sostenía el bebé en el aire, o sea, lo más alto, pero luego terminaban pisándolo. Para no ahogarse ellas mismas. O sea, jugaban con su mente también. Jugaban con la mente de los prisioneros. Era terrible. O sea, imagínense todos estos crímenes de guerra, amigos. Todas estas atrocidades creadas por estos animales. No puedo concebir cómo es que tenían la sangre fría para hacer todo esto. Bien, ya como conclusión, lo más indignante viene ahora. Este teniente general Dr. Ishishiro, cuando ya estaban las fuerzas estadounidenses y soviéticas, todos los aliados, cuando ya estaba terminando la guerra mundial, ya se habían sometido a los alemanes y ya estaban sometiendo a los japoneses. Esta persona, si se le puede llamar persona, manda a bombardear todo el complejo, a eliminar toda evidencia que los culpaba y a matar a cada cautivo que tenían en su posesión. Se deshicieron de todo. Logra escapar. Tras unos meses lo logran capturar. A él y a varios de sus colaboradores. Fue atrapado y encarcelado, pero no fue lo suficiente.
porque recibió una propuesta que por su vida no pudo rechazar. Un día tal, de un año tal, reciente de los términos de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur pacta una reunión secreta con este monstruo y le ofrece un indulto a cambio. Le ofrece un indulto por todos sus crímenes, lo perdonan de todos sus crímenes, a cambio de contribuir con el ejército americano, o el ejército estadounidense, mejor dicho, porque americano no es el ejército estadounidense. Lo perdonan y le dicen: ok, te vamos a perdonar, te vamos a dar tu indulto, pero nos tienes que dar toda la información y todo el conocimiento que generaste en esas instalaciones y todos los resultados de tus experimentos. Vaya chingadera, amigos. O sea, este cabrón lo perdonaron. Este cabrón no cumplió con una condena merecida por todo lo que generó. La condena merecida pues se la dio el creador, que creo que muere de cáncer a la edad de 65 años, 20 años después. A la edad de 65, 60 y tantos años, muere de cáncer. Pero la humanidad no disfrutó de darle su merecido a este personaje como tal. Uno de los pocos desgraciados que se salen con la suya, como también lo pasó con Hitler, que también no se le llegó a condenar, sino que antes él mismo acabó con su vida. Pero bueno, ahí quedó la historia de Ishishiro y el Escuadrón 731. Déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran presentes en estos actos, en estos experimentos, en donde la gente suplicaba compasión, suplicaba que les dejaran ir, que no les hicieran daño? En fin, esto es Historias de las 3 AM. Déjenme en sus comentarios, denle like si les gustó el tema, si les gustó este acontecimiento histórico. Les digo, son temas que ya muchas personas han platicado, han dado su opinión, y pues creo que concordamos en mucho de ello. Estos desgraciados no deberían de haber nacido, la verdad. Pero en fin. Les voy a platicar un relato que me hizo llegar un amigo, el cual él estuvo pasando por mucho tiempo en su infancia. Y le estuvo, incluso creo que volvió a visitar el lugar de los hechos. Quiero enviar un especial saludo a este amigo que me hizo llegar su historia, que es Ángel Jonathan Rojas Rodríguez. Y él me cuenta esto. Miren. Hace mucho tiempo me mudé junto con mi familia en una casa nueva en el municipio de Guadalupe, aquí en Nuevo León. Yo tenía alrededor de 9 o 10 años. Era una etapa que jugabas mucho fútbol con todos los amigos, hacía mucho ejercicio, terminaba muy cansado, por lo que al llegar a casa cada noche cenaba, me bañaba y me iba de mi recámara para dormir a gusto. Cabe resaltar que muchos años de mi niñez dormí con mi mamá,
y de un tiempo en adelante empecé a dormir solo. Esto me traía problemas porque cada vez que llegaba a la noche me sentía mal, porque le temía a la oscuridad, como todos, claro. Creo que a esa edad son pocos los que son atraídos por la oscuridad. La mayor parte del tiempo, cuando somos niños, como tenemos muy desarrollado el tema de la creatividad y todo eso, o sea, nuestra imaginación está muy desarrollada. Entonces, si nosotros, este efecto lo he mencionado en muchas ocasiones, es cuando el cerebro no recibe información. Entonces el cerebro empieza a crear cosas y te hace creer que las estás viendo. No quiero decir que esta historia sea falsa o que solamente sea venga de la imaginación de mi amigo, pero esto llega a pasar. Entonces por eso no somos tan afamados o tan atraídos por la oscuridad. Es algo como que instintivo, ¿sí? Pues bueno, entonces seguimos con la historia. También recuerdo que durante la noche solía escuchar historias de terror de un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. La Mano Peluda, que les envío un saludo a los conductores y que también en lo personal a mí me encanta este programa y crecí con él, por eso a mí me creció esta curiosidad y sí, pues esta intriga de saber de lo más de lo paranormal y de cosas extrañas para el ser humano. En las noches se me venía a la mente aquellas historias que relataba, eso aunque así tuviera más miedo al dormir por las noches. Recuerdo que ya estaba en la madrugada y de la nada me despertaba. Y recuerdo que mi cuarto estaba totalmente oscuro. No se podía ni ver ni siquiera mis manos. Era un cuarto que se encontraba en medio de la casa. O sea, me imagino que él cuenta que está a lo mejor entre dos habitaciones. Y que por la ubicación no le llegaba ni siquiera un rayo de luna. En fin, era muy oscuro este cuarto. Casi todo el tiempo me despertaba a las 3 de la mañana. Y de lo oscuro, no sé si era mi imaginación, pero alcanzaba a ver a alguien parado en la esquina de la habitación. Veía y sentía como si alguien estuviera conmigo. No sé si sería por mi pensamiento que hacía crear a un tulpa. Este término ya nosotros lo llegamos a tocar en el tercer episodio de este podcast, en la creación de los seres tulpas, que es un fenómeno que, aunque se ocupa mucho entrenamiento, inconscientemente podemos llegar a crear un tulpa. Entonces, háganse la pregunta, no sé si hayan tenido algún familiar o algún amigo que haya creado o que haya dicho en su momento que tenía un amigo imaginario. Si se ponen a pensar, o puede ser que haya tenido alguna visión, ¿sí?, con seres de otro plano, o que inconscientemente haya creado un tulpa, ¿sí? Entonces, háganse esta pregunta. Así que en un momento dado casi todos llegamos a sufrir eso. Pasaba un tiempo y me armaba de valor para salir del cuarto y llegar al cuarto de mis papás, tocar la puerta y pedirle que me dejaran dormir con ellos. En algunas ocasiones, para llegar a su cuarto, no me salía por la puerta que llegaba primero a la sala, porque sentía que alguien estaba allá afuera. En algunas ocasiones llegaba a su cuarto por otro lado. Me imagino que a lo mejor tendría esa casa varias conexiones. Todos los cuartos de la casa estaban conectados.
El cuarto de ella, me imagino que su mamá, era el principal y el mío era el tercero. Había un cuarto en medio que lo teníamos desocupado. Recuerdo que ese cuarto no tenía foco y en algunas ocasiones lo tenía que cruzar para llegar a su recámara. Entonces imagínense, se armaba de valor él para ir. Pasó el tiempo y era lo mismo. Al llegar la noche e irnos para la casa, era un miedo que no podía explicar. Platicando con mi mamá, recuerdo que también me dijo que a ella le daba miedo esa casa. Sentía la presencia de algo. Recuerdo que el baño era grande, tenía una tina que por extraña razón nos contábamos los pies cuando nos metíamos a bañar. No sé qué habrá querido decir con esto. Ángel, si estás oyendo el podcast, déjanos en los comentarios qué quieres decir con por extraña razón nos contábamos los pies cuando nos metíamos a bañar. Yo me imagino que a lo mejor, no sé, llegaban a ver los pies de otra persona o no sé. No sé qué, no me puedo imaginar qué haya querido decir. También recuerdo que los abuelitos de un primo me regalaron un cachorro husky que no le gustaba dormir adentro. Prefería dormir en el techo de la casa porque ni en el patio se quedaba. Y eso que el patio era enorme. Otro punto aquí, los animalitos perciben estas cosas. Los animalitos perciben estas cosas. Y esto es cierto. Entonces por algo este cachorrito no se quería meter a la casa. Fíjense todos los puntos. Como también, a ver, muy bien. Bastó solo una semana y por extraña razón el cachorro desapareció. Hasta el momento lo pienso y no había manera de que se escapara ni que lo robaran. Hasta que una noche llegué súper cansado, cené y me metí a bañar. Me preparé para ir a la cama. En esta ocasión recuerdo que no alcancé a prender la tele porque con el miedo que tenía dormía con la tele prendida. No podía dejar la luz porque me molestaba. Mucho por eso prendía la tele, pero como te comento, ni siquiera alcanzo a prenderla. Recuerdo que fui a la cama y no supe nada de mí hasta las 3 y fracción de la mañana cuando mis papás me fueron a despertar. Ok, en esta ocasión él no fue a despertar a sus papás, los papás lo fueron a despertar a él. Vamos a ver por qué. Ellos me comentaban que estaban durmiendo y como de costumbre en las madrugadas esa noche escucharon que tocaban la puerta y decían: mamá, ¿puedo entrar a dormir? Mamá, ¿puedo entrar a dormir? Seguido de varios toquidos en la puerta. Ellos decían que respondían con un sí, entra John, entra. Y volvía el mamá, ¿me puedo dormir con ustedes? Y seguían los nudillos tocando la puerta. A mis papás se les hizo raro que nunca entré al cuarto. Siempre que tocaba y me decían que entrara, en el momento lo hacía. Esa noche no pasó lo mismo. Me decían que los toc-toc cada vez eran más fuertes e intensos, con más fuerza, como si alguien con una mano más grande estuviera tocando y queriendo derribar la puerta. Sintieron que algo andaba mal. Mi mamá la consumió el miedo. Me comentó que hizo lo que yo hacía cuando veía esas sombras. Cuando yo veía esas sombras en mi cuarto, aferrarse a las cobijas, tapándose por completo como si la colcha tuviera algún tipo de escudo. Esto sí es algo como que un efecto natural, ¿no? De hecho, hasta en muchas partes lo han tomado como que a burla, ¿verdad? Que si nos asustamos y nos tapamos, creemos que no nos va a pasar nada.
pero yo creo que es como que un instinto muy guardado en nuestro ser. Bien. Se armaron de valor, notaron algo raro porque era verano. En la ciudad de Guadalupe, del estado de Nuevo León, bueno, muchos saben que en verano aquí el calor es insoportable. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en una primavera podemos llegar a alcanzar hasta los 35 grados. En un verano podemos llegar, se han documentado de que hemos llegado hasta los 47, 48 grados centígrados. Y con un sol abrasador, o sea, total. Esos tiempos son de que está haciendo todo el día calor. Y todavía en la noche sientes todo caliente, todo. Camas, sillones, sillas, mesas, todo está caliente. Todo está caliente. Entonces es terrible el calor aquí en Nuevo León. Pues bien. A ver, en ese momento. Ok. Él está mencionando que dice que aunque esa noche o ese día fue muy caluroso, fue un calor que golpeó todo el día y que se sintió hasta en la noche, pero en ese momento, dentro de la casa era un congelador. Después de un toc intenso, se abrió la puerta y nadie estaba afuera. Cabe mencionar que ese cuarto era el primero y la luz alcanzaba a verse las mercerías de la calle que entraban de la luz de la mercería de la calle que entraba de las ventanas de la puerta. Ok. Mis papás se levantaron rápido pensando que había sido yo quien había abierto la puerta, y cuando abrieron la puerta de mi cuarto yo estaba dormido. Me levantaron y me llevaron a su cuarto, sin decirme nada. Hasta la mañana siguiente, en camino a la escuela me interrogaron. Me preguntaron que por qué ayer estuve tocando su puerta si no entré para dormir con ellos. Les dije que ayer no supe nada de mí, que como estaba muy cansado no recordaba nada, que me había quedado dormido y toda la noche, hasta que ellos me despertaron a esa hora. Mi mamá, quien fue la más asustada, me preguntó varias veces lo mismo, y la verdad es que esa noche dormí como nunca. Me contaron lo sucedido, que fueron rápido a mi cuarto, pensaron que había abierto la puerta y que rápido me había ido a mi cuarto pero no fue así. Después de que me contaron lo que pasó, jamás regresamos a esa casa. Perdón, él no regresó, solo sus papás. Yo me empecé a quedar en casa de mis abuelos. Mis papás se regresaron y siguieron viendo sombras y solo duraron un par de semanas más. Después de un tiempo, mi mamá le contó lo sucedido a mi tía, quien conocía a los dueños de la casa, los dueños anteriores de la casa, y ellos le contaron que en esa casa había muerto un señor y que después la casa había quedado muchísimo tiempo sola. Nos cambiamos y jamás supimos nada de esa casa. En algunas ocasiones la recuerdo. Después de muchos años regresé. Exactamente el año pasado, en mayo del 22, regresé un día por la mañana y la casa se veía igual que cuando nosotros nos cambiamos de ahí. Exactamente 24 años después. Y se ve igual. Él dice: me imagino que nadie ha vuelto a habitarla después de nosotros.
No sé si ese espíritu sea el de la persona que murió y aún no puede trascender al siguiente plano, o tal vez sea un demonio que poseyó el alma que pena en esa casa. Es complicado saberlo, pero sí, en esa casa cambiaba el clima en las noches y los olores eran fétidos y sin razón alguna. Saludos. Pues bien, esta historia que nos cuenta nuestro amigo Jonathan, te agradezco, hermano, por haberla compartido con nosotros, por tener esa fuerza para compartirla y remembrar todos esos recuerdos. Vaya que a mí nomás de estarla platicando se me está enchinando la piel, cabrón. Entonces, pues bueno, gracias por compartirnos tu anécdota. Y la verdad, yo estoy contigo en la teoría de que era algo demoníaco. Era algo que no los quería ahí, o que los quería comenzar a molestar. Bueno, los empezó a molestar, ¿verdad? Pero qué bueno que se cambiaron de esa casa. Les digo, y te digo, yo creo que si algo demoníaco, supuestamente, cuando hay olores fétidos, cuando hay olores sin razón, incluso cuando hay olores agradables para nosotros, indican de algo diabólico, de algo que no viene de origen humano. En este caso, pues alguna alma en pena o algo. Entonces, la verdad, qué fuerte experiencia. Y yo creo que sí te marcó, porque pues 24 años después tienes bien fresca esas memorias. Pues bien, ya llevamos 1 hora con 17 minutos de historias de las 3 AM. Bueno, no me quiero ir sin recordarles que síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, en Historias de las 3 AM, todo pegado. En Facebook, en Historias de las 3-AM, en Amazon, Spotify y Anchor FM como Historias de las 3 AM. Y pueden hacernos llegar sus historias o sus anécdotas, leyendas a historiasdelas3am@gmail.com. Yo soy su amigo Mario Becerra. Esto es Historias de las 3 AM. Y recuerda, esta noche no persigas sombras, pues el terror está al acecho.